Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. Doctora, ¿cómo está viendo los números? Claro, números positivos, llevamos 3 días consecutivos bajo los 1000 casos en nuestro país, días como los viernes, sábado y domingo, generalmente veíamos muchos casos en las épocas donde los brotes eran más fuertes. ¿Cómo está viendo usted la situación país? ¿Nos estamos confiando mucho, cree usted? Vemos buenos números, pero también sabemos que esto es transitorio, sabemos que va a venir otra ola, esperamos que esa ola sea más pequeña que las anteriores, porque tenemos la fortuna de ser un país que tenía un amplio acceso a vacunas, pero aún quedan cerca de 1,8 millones de personas que debió haberse vacunado y que no se han vacunado, los rezagados. Por lo tanto, cuando Delta aumente su circulación, que ya la tenemos circulando a nivel comunitario, esas personas están en alto riesgo de enfermar y de enfermar grave. Los números van a aumentar porque estamos repitiendo los mismos hechos que ocurren en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en que Delta genera un nuevo brote, pero depende bastante de nosotros la magnitud de ese brote. Y en ese sentido, Claudia, uno de los titulares que llamó la atención, por lo menos a mí me pasó durante el fin de semana, fue que, claro, decía el titular algo así, o la crónica, estamos con muy buenos números, como tú decías al comienzo, pero se prevé que esto se vuelva a complicar en septiembre y en octubre. Un escenario viral muy complejo, perdona, Connie, en septiembre por sincicial y posible rebrote por el famoso Delta. Es que el rebrote es como un fantasma que uno dice, esto no se termina nunca, y te escucho hablar y para ti es obvio que va a venir un rebrote, y eso es por qué, es por responsabilidad de la variante Delta, que no tenemos, es como no tenemos nada más que hacer, va a llegar en un minuto, o llegó obviamente, hay 128 casos, más o menos eso fue la última vez que el gobierno habló de casos Delta en Chile, varios de ellos comunitarios, por lo tanto ya no es algo que se pueda detener tan fácilmente y trazar tan fácilmente, pero ¿es la responsabilidad de la variante Delta y no podemos hacer nada al respecto, o es la responsabilidad del relajamiento de las medidas sanitarias, de la apertura que hemos tenido en el plan paso a paso? Podemos hacer mucho al respecto, podemos convencer a nuestros familiares, vecinos, colegas que no se han vacunado, porque mientras más gente sin vacuna haya, más probabilidades de que aparezcan nuevas variantes, de que haya más virus circulante y se genere una variante que sea completamente resistente a las vacunas. Hoy día sabemos que variante Delta contagia pese que uno pueda estar vacunado, pero si uno está vacunado es una enfermedad más leve. Pero quienes no están vacunados se arriesgan a una enfermedad más grave. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente hay un relajo después de más de 1 año y medio de restricciones bastante importantes, que está bien, digamos, es entendible que uno se relaje después de un tiempo, pero hay ciertos... Y después de números buenos, y eso también es como... No es contradictorio, pero es más fácil que la gente, o sea, más difícil que la gente sienta urgencia o sienta, digamos, la necesidad de seguir con las medidas sanitarias si es que los números están tan buenos, ¿no? Pero es cosa de mirar lo que está ocurriendo, porque tenemos esta ventaja, tenemos esta bola de cristal que nos predice qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Miami, que es un lugar donde Chile mira en varios aspectos, y los casos están subiendo en forma significativa, y las hospitalizaciones están de nuevo subiendo en forma significativa, que fue lo que ocurrió en Holanda y en Inglaterra también. Por lo tanto, hay que vacunarse los que no están vacunados, hay que seguir utilizando mascarillas, seguir haciendo actividades al aire libre. Sabemos que cuando uno está en el afuera, digamos, outdoors, es muchísimo menos riesgo. Por lo tanto, las actividades que uno pudiera hacer ahí, las reuniones con amigos, que están permitidas, con el aforo, por supuesto, ojalá hacerlas afuera, ventilar las casas, ese tipo de medidas tienen que seguir por un buen rato más. Estamos conversando aquí en Radio Concierto Mañana hace otro día con la doctora Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Quería poner el foco también, doctora, en lo que sucede con el virus sincicial, lo que tenemos niños chicos. Obviamente la preocupación incluso es mayor que otros años, porque en el caso, yo tengo por ejemplo una niña de la menor, 2 años, y son niños que han estado guardados los últimos 2 años, que su sistema inmunológico, ellos han estado muy poco expuestos por el tema pandémico al exterior. O sea, uno se imagina, y te dicen los pediatras, que su sistema inmunológico es más frágil. Entonces uno se imagina que el virus sincicial, ojalá que sea lo más benigno posible, le pegue a la menor cantidad de niños, pero si les pega, les puede pegar mucho más duro que en otros años a otros niños, ¿no?
El virus respiratorio sincicial o VRS es un virus que ataca principalmente a niños pequeños, a lactantes menores de 2 años. También le puede dar a adultos mayores o a personas inmunosuprimidas, trasplantados, por ejemplo. Es un virus que en pediatría tiene un rol muy, muy importante y es fuertemente estacional. Se ve en junio, julio, fines hasta agosto. Ahora mucho más tarde. Exactamente. El año pasado prácticamente desapareció, al igual que la influenza, lo cual fue maravilloso, porque si no hubiera sido una verdadera debacle, porque recordemos que todas las unidades de cuidados intensivos pediátricas fueron convertidas para adultos. Ahora ya estamos viendo, Chile tiene un monitoreo de virus respiratorios muy bueno que se hace desde hace muchos años con centros centinelas que estudian todos los virus en circulación y desgraciadamente estamos viendo que el VRS, el virus respiratorio sincicial, está apareciendo. Y eso nos pone en una situación de alerta bien importante, porque si se coinciden un rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 más un VRS, vamos a tener dificultades con la destinación de camas, porque esas UCI pediátricas van a tener que continuar siendo UCI pediátricas, por supuesto, los niños tienen la prioridad. Entonces, tenemos otra razón más para seguir utilizando mascarilla, el ventilar nos ayuda para todos los virus respiratorios, por eso es importante tener esta alerta. Doctora, pero lo que yo le he preguntado, los niños y los niños más chiquititos que este último tiempo han estado mucho más guardados que un niño que en otras épocas, están mucho más, no solamente expuestos, están más frágiles que otros niños en otros años por el mismo hecho de estar tan guardados por el efecto pandémico. En general el sistema inmunológico se va entrenando, va conociendo nuevos virus, nuevas bacterias y así aprende a defenderse. Cuando uno está en una burbuja, por así llamarla, donde no se ha expuesto nunca a ningún o a muy poquito virus o bacteria, es un sistema inmunológico que no está entrenado, que no sabe bien cómo defenderse. Así que efectivamente existe la posibilidad de que estos niños pandémicos que nacieron o que eran muy pequeñitos cuando comenzaron las cuarentenas tengan una respuesta inmunológica menos entrenada y por ende la posibilidad de tener enfermedades más severas. Y hablando de niños, doctora, ¿qué tan preocupados debiéramos estar por los niños y niñas pensando en la variante Delta y que todavía no hay vacunación para niños menores de 12 años y que los menores de 18 se ha demorado esa vacunación, por lo que ya sabemos, porque están tratando de, digamos, de primero captar a los rezagados? Entonces, los que tienen 13, 14 todavía no les ha tocado vacunarse. ¿Qué tan preocupados tenemos que estar por ellos precisamente con la llegada de la variante Delta? Porque uno se imagina que el virus llega y trata de meterse, dicho, digamos, en palabras bien burda, trata de meterse ahí donde no hay protección, ¿o no? De hospedarse, como claro. A ver, la enfermedad en los niños existe, es real, los niños se enferman y pueden transmitir o contagiar, pero en general, visto desde el punto de vista poblacional, la enfermedad de los niños es muchísimo más leve que los adultos. Por eso la prioridad está muy bien puesta en ir a vacunar a los adultos y particularmente a los adultos de más edad que puedan estar rezagados. Ahora, Chile tiene una capacidad tan sólida de vacunación porque tiene un sistema tan bien armado de atención primaria y una cultura de vacuna que es capaz de poder ir a vacunar con las vacunas habituales del plan de vacunación, además vacunar con primera y segunda dosis, además ir a rescatar a niños. Por lo tanto, es posible hacerlo todo. Aquí el problema es la distribución de vacunas, que es un déficit a nivel mundial. Pero los niños, si bien tenemos que estar alerta, en términos de riesgo, el riesgo es más bajo, no es cero, pero es bastante más bajo. Y las vacunas para niños pequeños, entre los 3 y los 12 años, están en estudio, todavía no están aprobadas, no se están utilizando en forma masiva. En China hay algunas experiencias, pero China no ha publicado sus datos, entonces no se pueden tomar decisiones de este tipo, de esta envergadura, sin evidencia científica disponible. Tenemos que tener la evidencia antes de autorizar la vacuna en niños. Ya, pero cuando usted dice que, claro, que la enfermedad en los niños claramente no es el sector de la población más preocupante, pero sí pueden funcionar como vectores del virus y por lo tanto enfermar a gente adulta que, por ejemplo, no esté vacunada. Ahí, absolutamente. O sea, eso sí puede pasar, ¿cierto? Por eso sí, claro, por supuesto, los niños pueden enfermarse. De hecho, las tasas de
enfermedad asintomática, o sea, gente que ni siquiera sabe que está enferma, pero si está contagiando a otros, es mucho mayor en niños. En general, en los adultos, entre un 10 y un 15% puede enfermarse y no tener síntomas y por ende no enterarse, pero en niños eso sube hasta el 40-45%. Entonces sí, por eso es tan importante que la gente que sí se puede vacunar, se vacune. Doctora Cortés, usted lo mencionaba al inicio y ha sido parte de la preocupación de la autoridad, 1.800.000 personas en nuestro país que ya más de 6 meses del inicio del proceso de vacunación no se ha vacunado. Claro, en su minuto, hace 2-3 meses, incluso 4 meses se hablaba y se aprobaban proyectos de ley para que esta gente, incluso, pues si fuera por motivos laborales, el empleador tuviera la obligación de darles un espacio para que se fueran a vacunar. Pero igual así ya llevamos casi 2 millones de personas sin vacunarse. Esto es ya gente que es difícil de convencer, pese a que uno lo debe seguir haciendo, es parte como de ese porcentaje crónico que no se va a vacunar, como hemos visto en otros países. En Estados Unidos, incluso en algunos estados, llega hasta el 50% de personas que no quieren vacunarse, sencillamente. No, la verdad es que esto está bastante bien estudiado con otras vacunas, por supuesto. La primera ola de vacunación es la más fácil, es la gente que está absolutamente convencida que no tengo que ir a pescarla porque llega solita. Y luego viene un grupo de personas que no es que se opongan a la vacuna, sino que yo llamo que tienen problemas logísticos. Cuidan niños y no tienen con quién dejarlo, están a cargo de un adulto mayor y no lo pueden dejar solo. A esas personas hay que llevarles la vacuna, hay que facilitarles el proceso, acercar los centros de vacunación, muchos pequeños centros de vacunación barriales o incluso domiciliarios. Luego viene un grupo de personas que tienen dudas, no son abiertamente antivacunas. A esas personas hay que invertir, por supuesto, esto implica una inversión de tiempo, de esfuerzo, de ir a explicarle, de aclararle sus dudas en forma individual para que puedan comprender la necesidad de vacunarse. Y finalmente viene un grupo de antivacunas militantes, por así llamarlo. Esos son, afortunadamente en Chile, un grupo bastante pequeño. La gran mayoría de la gente que no se ha vacunado es porque tiene alguna dificultad logística para hacerlo, por lo tanto es responsabilidad de las autoridades tratar de facilitar el acceso a las vacunas, vencer las barreras de acceso. Claudia, la variante Delta, hasta hace poco, ¿cierto? La preocupación principal era que entrara a nuestro país. Ya entró, ya hay transmisión comunitaria. ¿Eso significa que importa menos el control, por ejemplo, del ingreso de extranjeros o de chilenos que vuelvan a nuestro país en el aeropuerto? ¿O tenemos que seguir siendo tan estrictos en el ingreso como hemos sido, con las consecuencias que hay mucha gente que se queja y que le ha tocado pasar por el aeropuerto y que dicen, claro, son unas filas eternas donde la gente está como hacinada esperando que le tomen el PCR y por lo tanto hay un peligro ahí de un brote epidémico en el mismo aeropuerto, más allá de la demora y de lo que se demora uno a entrar y que además hay que hacer cuarentena 10 días, ¿cierto?, etcétera. ¿Todavía hay que seguir haciendo así de estrictos en el aeropuerto? Sí, importa mucho, porque podemos tratar de frenar unas pequeñas olitas y hacer una muy buena trazabilidad si tenemos pocos casos, pero si llega un tsunami de Delta entrando por el aeropuerto todos los días con muchos aviones, con 1.000 personas o más de 1.000 personas diarias, esto va a ser mucho más rápido. Y la idea es tratar de frenar el ingreso de Delta lo más que se pueda para ir a buscar a ese 1.800.000 personas que no se ha vacunado y que entra Delta en forma más masiva cuando ya estemos casi todos vacunados. Así que sí, es necesario. Solo una pregunta puntual. ¿Es un hecho que va a haber un rebrote de coronavirus? Yo podría apostar que sí, si yo tuviera que hacer una apuesta la haría, absolutamente. La magnitud es lo que no se sabe, obviamente. Exactamente, lo que esperamos es que la magnitud sea, uno siempre espera que la ola que viene sea más chica que la ola anterior, porque las pandemias funcionan así, los brotes epidémicos son en oleadas. Lo que uno desea es que las medidas reparatorias o las medidas de tratamiento hagan, o de profilaxis, de prevención, haga que cada ola sea más chica que la anterior. Sí, justo se vienen las fiestas patrias, se viene el 18 de septiembre, guau. Y ahí ojalá que tomemos conciencia de lo importante que es celebrar con responsabilidad. Claudia Cortés, doctora infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchas gracias por este espacio con Radio Concierto. Un abrazo y a cuidarse. Hasta luego y a seguir cuidándose. Sí, pues. Falta todavía un poquito. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.